¿Qué hizo tu maestro en la escuela por lo que todavía estás enojado? Al final de mi primera semana en una nueva escuela, la maestra entregó hojas de papel con nuestra calificación actual. Obtuve una sólida en mi antigua escuela, pero la maestra dijo que tenía una F. Le pregunté por qué. Dijo que no entregué el proyecto del trimestre. Le recordé que acababa de mudarme a la escuela. Dijo que me daríamos el fin de semana para hacerlo. El proyecto consistía en entrevistar a un residente local de larga data y escribir un artículo sobre sus experiencias. Los artículos se estaban recopilando para un libro que ella estaba escribiendo. Reprobé la clase. Mi esposa se mudó a una nueva escuela a mitad de su último año. Su maestra de matemáticas quería que ella recuperara todo el trabajo que perdió en esa clase, además de todas las tareas regulares en el futuro. Después de luchar durante semanas, los intentos fallidos de los consejeros de arreglar la situación y la falta de voluntad de la maestra para ceder ante sus ridículas solicitudes, mi esposa abandonó. Ella era una estudiante sobresaliente hasta ese momento. Algunos profesores son unos putos monstruos. Había dejado mi calculadora en mi escritorio en la clase de física y el profesor la tomó. Había grabado mis iniciales en él para que fuera inconfundible. Mi problema con esto fue que siempre me preguntaba durante la clase si tenía mi calculadora y le decía que todavía no la encontraba. Se acerca el final del año escolar y otro estudiante estaba husmeando en su escritorio y encontró mi calculadora. Todo el año ese pendejo me estuvo poniendo un 0 por el día ya que no lo tenía. Giro del argumento, fue el otro estudiante quien tomó su calculadora y fingió encontrar la calculadora en el escritorio del profesor. Hace 20 años tuvimos que hacer un diorama. Todos los teníamos sentados en las mesas del salón de clases y un día otro niño que estaba haciendo tonterías se cayó sobre la mesa y destrozó la mía. Reprobé la tarea por tener un diorama destrozado. ¿Obtuviste una F porque un niño estaba bromeando y destruyó todo tu arduo trabajo? ¿La profesora ni siquiera te dijo que lo rehicieras? ¿El niño fue castigado? Me amenazó con golpearme cuando, como una nueva transferencia de mitad de periodo en el tercer grado, tenía demasiado miedo para hablar y pedirle ayuda, así que le di unos golpecitos en el brazo para llamar su atención. Aparentemente, eso justificaba amenazar con agredir a un niño de 8 años en los años 90. Había estado allí menos de 2 semanas y acababa de transferirme de una escuela de 40 a una escuela de más de 200. Un maestro me hizo lo mismo cuando pasé de primaria a secundaria. Pueblo pequeño, una escuela tenía jardín de infantes hasta 4º grado, luego la segunda tenía de 5º a 8º grado y en otra era de 9 a 12. Le di unos golpecitos en el recreo porque llevaba 10 minutos esperando para preguntarle algo y ella no miraba mi mano levantada. Ella absolutamente perdió el control y me reprendió. Resulta que ella había tenido cáncer en ese brazo no hace mucho y no se sentía cómoda que la tocaran. Lo entiendo, pero no sabía nada de eso y solo tenía como 10 años. En la escuela secundaria hice una exhibición con fósiles reales que mis padres me habían prestado. El maestro insistió en que le vendiera los fósiles. Pero me negué. Entonces la maestra me puso una F en la pantalla. ¿Qué carajo se lo contaste a tus padres? Sé que a esa edad puede ser difícil, no te juzgaré si no lo hiciste. En 4º grado, mi maestra seguía obligándome a rehacer mis hojas de impresión porque mi letra no era clara. Al final le pregunté por qué no obligaba a ninguno de los niños a rehacer sus hojas porque también tenían una letra desordenada. Todavía recuerdo la expresión de sorpresa en su rostro, pero no entendí el significado en ese momento porque realmente estaba preguntando. No recuerdo lo que dijo después, aparte del hecho de que su respuesta no me pareció satisfactoria. Las niñas deben estar preparadas para tomar notas por defecto en las reuniones, incluso si no son las más jóvenes de la sala, escribir cada tarjeta o nota que su familia necesite y completar todos los formularios para cada miembro de su familia. Uno de mis profesores simplemente odió mi sonrisa y nos metimos en eso en el pasillo. Me miró fijamente a los ojos y me dijo que no podía hacer una mierda porque él era profesor y luego me abofeteó. Bueno, bromeo sobre él porque una década después su esposa se folló a un estudiante de secundaria. Que se joda, señor Marchese. Tu esposa se folla a niños. No tengo ninguna duda de que ese niño se la folló porque el maestro lo enojó, así que para vengarse de él, se folló a su esposa. Un escenario de Reddit comúnmente identificable. Escribí un ensayo en clase mientras estábamos en el laboratorio de computación, pero al imprimirlo y entregarlo me acusaron de plagarlo. Ni siquiera recuerdo el nombre de la maestra, ya que ella era una de las otras maestras del personal que reemplazaba a la maestra regular,
Solo el tono estridente y acusatorio de ella diciendo no escribiste esto. Que te jodan, señorita quien quiera que fueras. Trabajé diligentemente en esa mierda. Un poco fuera de tema, pero esto me recordó a la escuela secundaria cuando aparentemente como el 50% de mi clase plagió el mismo artículo, de la misma fuente. Tuve un ataque al corazón cuando me di cuenta de que por coincidencia había usado la misma línea inicial en mi propio ensayo a pesar de no haber plagiado. Pasé como una semana aterrorizado de que me acusaran de plagio, pero no lo era. Afortunadamente, los profesores fueron lo suficientemente decentes como para leer el resto de mi ensayo antes de hacer suposiciones. El hecho de que nunca antes haya hecho trampa probablemente ayudó. Una de mis clases de arte en la escuela secundaria se llamaba diseño 3D, que consistía básicamente en arcilla, escultura y diversas obras de arte tridimensionales. El primer día de clases, mi maestra me llamó a un lado y me dijo que miró mi horario, que era principalmente clases de honores y de nivel avanzado. Dijo que como yo era claramente un buen estudiante, me calificaría en una escala mucho más severa y no escucharía ninguna de mis objeciones de que ser inteligente. Con los libros no se traducen habilidades artísticas. Las malas notas que recibí en esa clase sesgaron mi GPA. He visto esto con esos profesores artísticos. Por lo general, tienen resentimiento contra los estudiantes severos y los tratan como una mierda. Tuve una situación similar con mi maestro. Yo tenía unos 9 años y ella escribió en la pizarra la palabra ceremonia en nuestro idioma. Lo deletreó con una S, como ceremony. Levanté la mano y le pregunté si la palabra no debería escribirse con una C. Ella argumentó que estaba bastante segura de que en realidad era una S y que no respaldaría. Abajo, aunque estaba absolutamente seguro, leí muchos libros cuando era niño y había leído la palabra en mi idioma nativo varias veces. Por supuesto que lo busqué después de la clase y resultó que tenía razón. Todavía no lo he olvidado, 20 años después. Supongo que no quería quedar mal delante de un grupo de niños. A mí me pasó lo mismo en tercer grado. Una maestra suplente nos estaba enseñando sobre las 13 colonias y le señalé que omitió a Georgia. Ella dijo que Georgia no era una de las colonias originales y procedió a enumerar todas las demás colonias más Normandy y Maine. Le dije que había enumerado 14 colonias y que Normandy y Maine no estaban entre ellas. Ella me envió a la oficina del director para responder. El director me llevó arriba y la reprendió delante de la clase, por si sirve de algo. Estoy medio sorda, estaba en clase de estudios sociales, mi maestra me hizo una pregunta, no la escuché, dije, ¿qué? Gritó a todo pulmón, podrás escuchar. Después de ese día le dije, una vez que ella muera planeo orinar en su tumba, todavía planeo hacerlo. Mi amigo tenía problemas de audición y visión y también medía 6 pies 1 en la escuela secundaria. Quería sentarse al frente de la clase porque no podía ver ni oír, y su maestro lo agredía verbalmente por querer bloquear la vista de los demás estudiantes. Estaba en camino de obtener una ANTI para mi GCSE, lo que significa que podría hacer un módulo de diseño web para niveles A, un mes antes de la presentación. Nuestro tutor logró perder todos los trabajos del curso de toda la clase. Terminé con una U y tuve que pasar el primer semestre de la universidad haciendo un curso de TI de nivel 2 en lugar de diseño web. 21 años después y todavía estoy enojado por eso. El maestro perdió el trabajo, debería haberles dado a todos una B. No sé si eso hubiera ayudado, parece que tú estás en el Reino Unido y yo aquí en los CE. Pero es mejor que un 0, ¿verdad? No el maestro, la escuela. Cuando tenía 8 años, construí un robot legítimo y completamente funcional para la Feria de Ciencias. A principios de los 80. No es por presumir, pero fue agradable. Tomé partes de 2 autos con control remoto, tubos de PVC para los brazos, un pequeño contenedor de basura al revés para el cuerpo, etc. Perdí contra un niño imbécil que construyó el cohete modelo Apolo genérico, que no funciona, que todos los niños construyen. Probablemente su padre era el juez. Luisiana es estúpida. Yo era pequeña, probablemente en edad de jardín de infantes. Estábamos cerca del final del año escolar y estamos rifando regalos para llevarnos al verano. El mejor regalo fue una bicicleta genial y yo, siendo de una familia muy pobre, solo podía soñar con algo así. De todos modos, se cría a una niña y se le entrega un balde lleno de trozos de papel, en los que estaban escritos los nombres de cada alumno. Movió brevemente sus manitas, cogió un trozo de papel y lo levantó hacia la luz. Vi claramente mi nombre escrito al revés a través de la luz que brillaba sobre mi cabeza, así que supe que mi nombre había sido el primero en sortear y, por lo tanto, el premio mayor, la bicicleta, era mío.
Bueno, a la profesora que supervisaba el sorteo no le agradaba mucho porque mi familia era pobre. Así que un segundo después de levantar el papel, lo sacó suavemente de la mano del cajón y removió su propia mano en el cubo. Claramente leyó los nombres mientras lo hacía y escogió otro nombre. He aquí que el nuevo nombre pertenecía al popular compañero de clase de los padres ricos. Ojalá estuviera bromeando. La maestra incluso mantuvo contacto visual conmigo mientras sonreía levemente y la ganadora corría a buscar su bicicleta. Fue entonces cuando supe que la vida no era justa. Que se joda, señora Simmons. En cuarto grado los viernes nos regalaban estas cositas llamadas lectores semanales. Era un periódico infantil de 4 páginas sobre animales, volcanes y otras cosas infantiles. En la última página hay 4 preguntas para ver si las lees. No es gran cosa y terminé el mío en minutos. Así que me quedé sentado esperando a que los demás terminaran y la profesora me llamó al escritorio. Entonces subí y ella me dijo que fuera a la oficina porque me vio haciendo trampa. ¿Infiel? ¿En un lector semanal? Así que fui a la oficina y me dieron una pala por hacer trampa en un examen. Ya sabes, esas armas de madera que te dejan sin aliento y no puedes sentarte durante una semana. Luego llego a casa y encuentro a mi mamá y a mi papá enojados porque recibieron una llamada diciendo que hice trampa en un examen y mi papá me dio el cinturón. Fue mi primera experiencia con la violencia y nadie me escuchó. Me golpearon y ese día perdí la confianza en la sociedad y la familia y perdí mi inocencia. Espero que ese profesor gordo muriera en un incendio. El profesor de matemáticas hizo una pregunta a la clase. Levanté la mano con confianza y di lo que pensé que era la respuesta correcta. La profesora me mira y dice, no todo tiene que ser una broma, Mark. Eso realmente aplastó mi espíritu y nunca levanté la mano para responder otra pregunta en todo el año. La maestra no me dejó ir a la enfermería cuando tenía el peor dolor de cabeza de mi vida. ¿Qué van a hacer? No sé, tal vez tratarme, es su trabajo. Las enfermeras eran realmente buenas en su trabajo. Mi profesora de religión de 5º grado decidió que estaba tratando de salir de un examen cuando me doblé por un dolor abdominal. Sí, mi apéndice se rompió, no es divertido. Perra. Marcarme como presente cuando estaba en casa enfermo. Cuando regresé a la escuela me suspendieron por faltar a clases alternas. Cuando argumenté que me habían acusado falsamente, me ampliaron la suspensión. Mi escuela tenía la política de que si tenías 9 ausencias injustificadas no obtendrías ningún crédito ese año. Fui un estudiante sobresaliente y obtuve 0 créditos ese año. Dejé la escuela y obtuve mi GED. Ese maldito tipo realmente me jodió la mierda. Esto no tiene ningún sentido. Si estuvieras enfermo en casa, tus padres no llamarían a la fila de ausencias y eso anularía cualquier ausencia injustificada de las otras clases. El punto de corte para obtener una A era del 80%, por lo que mi profesor de historia me dio un 79,9%. Se negó a dar marcha atrás, incluso cuando mi madre presentó una queja en la escuela, preguntándome qué había hecho mal para perderme el 0,1%. Se negó a dar una razón. Todavía me quema un poco cuando pienso en ello, porque fue muy mezquino. Firmado, estudiante de historia BI. Esto me pasó a mí excepto que era clase de gimnasia. Perdió honores por eso. Lamento que te haya pasado. Alrededor del año 91, comencé a interesarme por los animales, específicamente los animales marinos. Quería ser biólogo marino y así lo pensé. En el tercer año de secundaria, todos sabíamos que teníamos que recolectar errores. Así que me fui de viaje con la familia fuera del estado y recogí insectos para prepararme. Le dediqué mucho tiempo. El señor Cope, el peor profesor de biología de todos los tiempos, me suspendió porque no podría haber coleccionado insectos que él nunca había visto. Destrozó por completo mi confianza y mi deseo de examinar la ciencia de cualquier tipo. Que se joda, señor Cope. Nunca lo había visto antes, así que no debe existir. ¿Estás seguro de que no fue el año 1692? ¿Estaba a punto de declararte bruja y quemarte en la hoguera? Cielos. Uno pensaría que un profesor de biología lo sabría mejor. Cuando estaba en 7º grado, mi profesor de historia me envió a la sala del director porque estaba dibujando. Nunca envió a la gente fuera del aula incluso si estaban en sus teléfonos celulares y otro niño estaba dibujando justo frente a mí, lo vio y no hizo nada. Sí, los profesores que castigan a los niños que aprovechan su trabajo necesitan relajarse. ¿Qué tienen las escuelas que eliminan por completo el disfrute de la vida? El 80% de las veces los niños que dibujan están prestando atención y el dibujo les ayuda.
También el dibujo fomenta la creatividad, tal vez es genial que estés dibujando pero tal vez no ahora en lugar de cómo te atreves a no prestar atención en mi clase. Profesora de gimnasia de secundaria. Para la prueba de aptitud presidencial, decidí que iba a hacer tantas sentadillas como pudiera sin parar. Llegó a 200 antes de decir, ¿sabes que solo puedo marcar hasta 50, verdad? ¿No podría haber dicho algo antes? No quiero restar importancia a tu situación, pero entre las otras historias aquí, esta es bastante divertida. Parece un troleo relativamente inofensivo por parte del profesor y, sinceramente, yo habría hecho lo mismo. Y bueno, llegaste a 200, eso es bastante impresionante. Apuesto a que quedó muy impresionado. Hubo algunos de este maestro, pero dos cosas son las más destacadas. 1. Me dieron un 0 en un examen porque se me rompió el lápiz. No me dejó afilarlo ni usar otro lápiz. Deberías haber estado preparado, fue su razonamiento. 2. Se burlaría de mí por dar una respuesta incorrecta. Otros estudiantes obtendrían un simple no si respondían mal, mientras que a mí me regañarían, y hablarían, durante 5 minutos sobre lo tonto que soy. Se despotricó sobre lo mucho que odia la música y la moda emo mientras yo estaba sentado frente a ella luciendo, tan emo como uno podría imaginar. Luego, cuando llegué a casa, cambié mi foto de perfil en Facebook a algo súper emo y la subtitulé con, para mi profesora de inglés que odia a los emos, LMAO, no pensé que ella lo vería, no pensé en nada. Lo dije en serio. Más bien como una broma, pero de alguna manera ella lo vio y se disculpó conmigo al día siguiente. LMAO, eso es increíble. Eso es algo muy propio de un niño emo y al menos tu profesor tuvo la sensatez de disculparse. En mi último año de secundaria finalmente me esforcé y comencé a hacer un gran esfuerzo para corregir tanto mis calificaciones como mi comportamiento. Yo era un pequeño inmaduro en ese entonces. Todos los profesores lo reconocieron. Mi boleta de calificaciones estaba básicamente llena de elogios sobre lo mucho que había mejorado. Incluso mi director escribió un párrafo muy bonito sobre lo orgulloso que estaba. Y ese tipo solo te hacía elogios si realmente te los merecías. Todos excepto un profesor, cito, Cervey prefiere jugar con los ordenadores que concentrarse en las tareas escolares. Aprobé su clase, obtuve buenas calificaciones y nunca le causé ningún problema. Ella consideraba que las computadoras eran innecesarias y que no tenían lugar en la educación y que yo pasaba la hora del almuerzo en el laboratorio de TICOM jugando con las computadoras. A menudo entraba al laboratorio y nos reñía por no dedicar nuestro tiempo a hacer los deberes. Estaba haciendo los deberes. Algunas son suyas. ¿Adivina qué? He estado en la industria de TI toda mi carrera y jugar con computadoras nunca me hizo ningún daño. Ella no era más que una vieja profesora amargada a la que no le gustaban los cambios. Yo era un poco molesto cuando era niño. Bueno, eso no es del todo cierto, yo era un imbécil. Dicho esto, sufrí mucho acoso, en parte porque era un imbécil, en parte porque era un fanático de la ciencia ficción, en parte debido a mi raza, pero sobre todo porque era un imbécil. Un día, en cuarto grado, uno de mis compañeros de clase me golpeó en la mandíbula en el guardarropa. Se lo dije a la maestra, a quien no le agradaba en absoluto, como dije, era una imbécil, y antes de que pudiera contenerse soltó, bien, espero que te duela. Esto fue en 1988, y hasta el día de hoy nadie me cree. Ni mis amigos, ni mi familia, nadie. Editar, hombre, algunas personas simplemente tienen que ser idiotas. Te creo. Mi maestro era un gordo bastardo ultracatólico, narcisista y manipulador que me odiaba sin motivo alguno. Yo era un chico un poco problemático, pero nada tan lejos del límite. Ella simplemente pensaba que cada vez que me acosaban o se burlaban de mí, incluso sin ningún motivo, era simplemente merecido porque a veces era una molestia para mis compañeros de clase. Incluso una falta menor, que para otros compañeros de clase pasaría desapercibida, me acarrearía un castigo. Como cantar en el patio durante el recreo. El profesor de arte rompió un cuadro mío porque dijo que no seguí las instrucciones. Nos dijeron que pintáramos una escena submarina. Lo hice, pero usé muchos tonos naranjas y rojos y le expliqué que mi escena submarina simplemente no era donde el agua se veía azul. No le gustó mi respuesta y la rompió. ¿Tuvimos el mismo maestro? Mi profesora de arte en la escuela primaria también rompía cuadros si no cumplían con sus criterios. Recibí historias, a la maestra de segundo grado no le gustaban los niños, y después de que me quejé del maltrato, la escuela descubrió a través de una investigación que ella manipuló el organigrama y todos menos 4, si mal no recuerdo, de sus estudiantes eran niños, incluido yo.
Creo que tenía 21 niñas y 4 niños y todos los niños básicamente estaban reprobando su clase. La señora Stout no regresó al año siguiente. En sexto grado tuve un maestro, el señor Stamp, que era monótono y sin emociones. Decidió ser una máxima autoridad e inscribirme en clases de educación especial porque mi letra era abismal. Mis padres no tenían idea hasta que llegué a casa con un Alpha Smart. Séptimo grado tuve un profesor de biología vegano a quien por alguna razón no le agradaba. Teníamos un proyecto que nos llevaría un mes y un informe final que equivalía a una cuarta parte de nuestra nota final. Seguí preguntándole qué quería de mí y la portería se movía constantemente. Creo que escribí 3 borradores de mi informe final sobre la importancia de las dietas vegetarianas y veganas para el ecosistema y ella los falló en todos y me planteó demandas cada vez más complejas. Finalmente, mi madre, una mujer con educación universitaria, decidió intentar escribir un informe para mí con todos mis borradores y notas del profesor, y la señora Z aún así reprobó el informe. Fue la única vez que mis padres me dieron permiso para reprobar una clase y mi madre presentó una queja ante la Junta Escolar y me sacó de la escuela de verano debido a sus acciones. Séptimo grado nuevamente fui intimidado sin piedad en mi clase de gimnasia y mi entrenador lo alentó. La razón es que pensó que estaba siendo demasiado dramático y en un momento les dijo a mis padres: si dejara de actuar como una maldita fruta, estaría bien. Si dejara de actuar como una maldita fruta, estaría bien. Lo siento, me reí de esto. Pero también me recuerda algo. Soy una mujer en el espectro del autismo. Yo era diferente cuando era niño. Un poco molesto, no sabía cuándo callarme, ect. En la secundaria me detuve para preguntarle al consejero vocacional qué debía hacer con respecto al acoso y los problemas que estaba teniendo con otras niñas. Ella me miró y me dijo: bueno, tal vez si no fueras tan raro no te tratarían así. Perra, soy autista. Tienes mi archivo. Afortunadamente, mis padres me llevaron al campamento de autismo, donde aprendí a tener una pequeña charla, a ser amigos, etc. Así que ahora puedo pasar por neurotípico. Pero que se joda, señora. Me alegro mucho de haberse casado, haber quedado embarazada y haber dejado esa escuela. Por favor, considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.